Carlos Valverde. YouTube, Carlos Valverde en la red. Buenos días, miércoles 27 de noviembre del año 2019. Ponerlo el titular ese que es preocupante y que creo que merece el tratamiento correspondiente porque no es bueno enterarse de esto. Cocaleros levantan bloqueo pero dicen que Evo sigue siendo el presidente. En el cabildo realizado en Laucaeñe participaron representantes del distrito 8 del Alto, de Yapacaní y el norte de Potosí. Exigen una ley de garantías para que el exmandatario Evo Morales y otros dirigentes puedan volver incluso. Pero a ver, los cocaleros, yo vengo haciéndole seguimiento hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Escribí un libro lamentablemente agotado, pero que le estamos aumentando un montón de hojas y que se va a llamar Coca, Territorio, Poder, Cocaína y Gobierno, porque sin ninguna duda hay una fuerte influencia de lo cocalero en el gobierno y del gobierno en lo cocalero y en el narcotráfico de una manera realmente espantosa. Bolivia ha vivido en los últimos años un gobierno muy relacionado al narcotráfico, lo he dicho antes, lo sigo sosteniendo hoy y lo diré mañana en el escenario en el que me toque estar. El cocalero está suspendiendo sus bloqueos, dice que Evo Morales sigue siendo el presidente, exigen una ley de garantías para Evo Morales, o sea, impunidad. Siguen con el tema de la impunidad y lo más interesante es que dicen que en realidad están dando un cuarto intermedio hasta que el gobierno de facto cumpla compromisos y acuerdos con sectores movilizados. Y aquí es el primer punto que uno tiene que llamar la atención y sugerirle al ministro Jerez Justiniano que en tanto los cocaleros no reconozcan al gobierno nacional legalmente constituido, no hay nada que hablar con ellos. Porque por supuesto, si el tipo está diciendo estoy yendo a conversar con el gobierno de facto, el día de mañana falla a su palabra, porque ellos son así, y te van a decir, sí, este es un gobierno de facto. O sea, el punto principal, el punto para comenzar un diálogo, significa que cada quien reconozca lo que es el otro. Porque si estás conversando con un gobierno de facto, con un gobierno ilegal, ¿qué valor le concedes el día de mañana a la palabra que ese gobierno de facto, un gobierno ilegal, te pueda garantizar? Pero yo digo, es muy peligroso lo que está pretendiendo hacer Andrónico y lo que está pretendiendo hacer el movimiento al socialismo. Cuando Evo Morales se parapetó en Chapare, dijo, vamos a resistir, y al día siguiente pidió asilo a México y se mandó cambiar. Y ayer conversaba con una gente que sabe mucho más que yo y que tiene más información, y me decía que lo que ocurrió, y se los cuento, fue que entre el día que Evo Morales se va a Chapare, cuando le dicen, me tengo que llevar el avión, presidente, lo lamento, pero usted ya renunció, ya no es presidente, me voy a llevar el avión. Evo Morales se siente solo y recibe una llamada de Luis Ignacio Lula da Silva que le dice, hermano, la cagaste, andate de tu país. No hagas violencia, preservate, que esto puede salir mal en corto tiempo y vos podés volver, como lo están oyendo. Esa es la razón por la cual Evo Morales se fue. Esa es la razón, porque además se sintió solo, sabía que estaba solo, sabía que no tenía chance y no le quedaba absolutamente ninguna posibilidad. Y entonces se va, le deja instrucciones a Andrónico. Andrónico es un tipo muy metedor, ya lo he tocado, el caso de Andrónico, decía, o se legaliza
o va a la radicalización, aparentemente ha perseguido la idea de estar con un pie en la legalización y en el otro con el otro pie en la radicalización. Y yo creo, no creo, estoy seguro, sostengo que el afán del movimiento al socialismo y fundamentalmente del instrumento político afincado en el Chapare es mantener este pleito todo el tiempo que puedan para resguardar los intereses del narcotráfico. Que soy muy duro diciéndolo, pero hombre, si lo dije antes cuando Evo Morales estaba en el gobierno, pues no lo voy a decir ahora. Ustedes, aunque ya lo toqué antes, hace 2 semanas, voy a seguir insistiendo con este asunto por lo siguiente. Desde una semana o 2 semanas antes de las elecciones del 20 de octubre, o sea, hace un mes y 7 días, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico comenzó a bajar la intensidad de sus acciones en el Chapare. La Fuerza de Tarea Conjunta también comenzó a bajar sus actividades. Desde, pongámosle fecha, el 19. Desde el 19 de octubre hasta el día de hoy, no hay operativos en el Chapare y los narcos están en sus aleluya y a sus anchas. Hay más pichicata que nunca, no hay control, hay más plata que nunca, se reparte plata, se mueven por todos lados, absolutamente por todos lados, están en Laucaeña, están en Siraota, están donde ustedes quieran. Y eso es con plata. Mantener un movimiento como el que mantienen de los cocaleros es con mucha plata. Y esa mucha plata no la sacan los cocaleros de su bolsillo, la ponen los narcos para mantener el país convulsionado y que ellos por debajo puedan estar trabajando como les dé la gana. Estamos en un país que no tiene control sobre un determinado territorio de la República. El país, el Estado boliviano no tiene hoy control sobre las provincias del Chapare. Ahí donde funcionan las 8 federaciones de Evo Morales, de cocaleros. No tiene control. El Estado boliviano no tiene control. Acuérdense, hace 2 semanas los de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico estaban pidiendo que por favor los dejen ir a comprar pan. ¡Hey! Estamos hablando de fuerzas del Estado, fuerzas legales, fuerzas de seguridad del Estado boliviano que están afincados en un determinado territorio porque así lo determinó el propio gobierno de ellos, y resulta que no podían salir porque los podían matar o los podían golpear. Y como ya vimos que sí matan y que sí golpean, porque hay 3 policías muertos, porque hay varios policías ahí en el vertedero, en los hechos de hace 4 días atrás en Cochabamba. Golpearon soldados, les robaron las armas. ¿Y dónde van esas armas? Entonces no es una exageración de lo que uno está diciendo. Es la consecuencia de un Estado que les permitió llegar hasta donde llegaron. Resistieron en los gobiernos anteriores a Evo Morales. Y resistieron, como dice Evo Morales mismo, bueno, está en mi libro que ya está agotado. Poníamos cazabobos, sabíamos de armamento, sabíamos de movernos, teníamos estrategia, teníamos todo esto. Es decir, el dominio del territorio para la gente de Chapare es clave y fundamental
el dominio del territorio es clave y fundamental para hacer lo que les dé la gana y para hacer lo que ellos llaman las autodefensas. En esta autodefensa se pasaron de rosca y terminaron matando a los esposos Andrade, por ejemplo, pero además ponían cazabobos. Hay muchos policías muertos en los primeros tiempos de Evo Morales, el dirigente sindical. Hay muchos policías muertos, también hay cocaleros, evidentemente. No lo vamos a negar aquí, tampoco puedes tapar el sol con un dedo. Pero lo cierto y lo evidente es que estamos viviendo un estado que claro, el gobierno nacional no lo va a decir, porque debe sentir que no tiene necesidad, pero yo tengo la necesidad de hablar de este tema y de denunciar al país de que los cocaleros están movidos. Seguimos reconociendo a Evo Morales, para nosotros esto es un cuarto intermedio. Mientras tanto ellos siguen moviéndose por un territorio, por la parte de arriba, digamos, de lo formal, están haciendo política, están haciendo resistencia, pero por abajo el narcotráfico se está moviendo como le cantan los huevos. Ponerlo a Ernesto Justiniano que fuimos a buscarlo, él fue encargado de la lucha antidrogas, llamado SAR en algún momento, como se llama a los que trabajan en antidrogas. Ponerle la nota porque es importante, dale. Primero, en el país todavía se mantienen algunos puntos de bloqueo, especialmente en la zona del Chapare, pese a las conversaciones que se han generado con el gobierno nacional. ¿Cuál es el peso específico que tiene esta región del Chapare en nuestro país? No solamente en temas que hablamos de geopolíticamente hablando, sino en temas políticos y económicos. A ver, el peso específico que tiene el Chapare para mí es alto, desde el punto de vista que ellos han sido siempre en los últimos 25 años decisores desde el punto de vista político a nivel nacional. Yo creo que en este momento sí están muy asustados porque se han quedado sin cabeza. No olvidemos que el bastión de Evo Morales era justamente el Chapare. Y están repitiendo el mensaje de Evo Morales, ¿no? El gobierno de facto, golpe de Estado, pero eso no está pegando. Es decir, es un mensaje que es inocuo en este momento porque la gente está queriendo, la gente lo que está queriendo es tranquilidad. Si bien hay una tendencia a pacificar el país, ellos aún persisten porque están, como podríamos decirlo, renegando del hecho de que no esté Evo Morales. Porque ¿qué significaba que esté Evo Morales? Para ellos significaba, primero, que tenían una tranquilidad desde el punto de vista de los negocios, las grandes inversiones que había en el Chapare, las legales y las ilegales, y que eso en este momento es como si se hubiera puesto un término hacia eso. No creo yo que hayan grandes inversiones legales y tampoco creo que desde este momento se va a cortar mucho la parte ilegal. Algunos ejemplos de partes ilegales, desde el punto de vista económico, ¿no? El Chapare produce más o menos unos 1.000 millones a 1.500 millones de dólares en economía. Esa es la importancia desde el punto de vista del peso específico económico, que tiene una importancia política, que hace unos 15, 20 años atrás era muy importante desde el punto de vista, digamos, del PIB total. Hoy en día es considerablemente mucho más bajo. Pero yo creo que no va tanto, digamos, desde el punto de vista del peso económico, que es importante valorizarlo, sino desde lo que puede representar el día de mañana el tema del Chapare. Y aquí es lo que se abre, digamos, una posibilidad de que haya narcoterrorismo. Y eso es un punto que podría ser muy grave. ¿Por qué se abre este escenario? Porque, primero, una de las primeras cosas que debería hacerse en este gobierno, o el que venga, luego que pase el de transición, es definir con claridad cuál es la real productividad de coca a cocaína. Sabemos, por varios medios, sabemos que se ocultó este valor durante los últimos 10 años. A propósito, porque hay una productividad que ha crecido un 30%.
Eso se tiene que revisar y limitar, y en todo caso cortar. Eso va a generar obviamente un daño a la economía ilegal de varios tipos que viven del narcotráfico. Segundo, hay un tema también que se tiene que analizar en este gobierno o en el próximo, es todo el circuito de comercialización de sustancias controladas. Los grandes negocios quedaron en manos de pocos y eran en manos de cocaleros principalmente. Todo el manejo de ácido sulfúrico, todo eso se tiene que investigar. Esto también va a limitar el tema de la facilidad que tenían para conseguir sustancias controladas para la producción de cocaína, porque uno de los puntos especiales no solamente es controlar la coca, sino también los insumos que hacen a la producción de cocaína. Entonces, solamente esos dos puntos ya le generan a ellos un gran temor hacia el futuro, y obviamente en este momento están un poco haciendo revoloteo, digo yo, o bulla, es decir, un poco por la confusión de haberse quedado sin un liderazgo que les permitió durante tantos años. Personalmente no creo, aunque es válido el análisis de Ernesto, yo personalmente no creo que estén perdidos porque no tienen liderazgo. Tienen un objetivo. El objetivo es seguir sembrando coca y haciendo cocaína y facilitando el negocio de la cocaína en el país y para el mundo. El negocio de la cocaína en el país, Bolivia, le deja a este país 4.500 millones de dólares por año. Y nadie, sabiendo el riesgo que es, pero sabiendo lo que son las ganancias, va a dejar ese negocio. Carlos Romero se tallaba diciendo que no habían cárteles, terminó diciendo que sí, que habían emisarios y que habían estas cosas, cuando lo cierto y lo evidente es que los cárteles vienen a Bolivia, vienen a Chapare y dicen necesitamos tanta cocaína de este nivel y esto y esto y esto, y lo consiguen. Vienen los mexicanos, financian ahí, vienen los brasileros, financian, y después ellos mismos la sacan, porque si los bolivianos la sacaran más allá de la frontera, seguramente, si el negocio fuera boliviano, este negocio de 4.500 millones de dólares alcanzara por lo menos 20.000 millones de dólares, porque cuando los brasileros reparten la cocaína en Brasil, porque nuestro país es el supermercado de la cocaína para Sudamérica, de nuestro país se nutre Argentina, comenzamos, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Y encima de eso todavía sale para Europa vía Asia, o los que se arriesgan más van directamente de Europa y tratan de entrar por España o por algunos otros lugares. Entonces, estamos viviendo un momento gravísimo, gravísimo. El narcotráfico es el dueño de la zona, no hay FELC, no hay fuerza de tarea conjunta, no hay autoridad, no hay ley. Entonces no es casual lo que está pasando. ¿Quiénes se reunieron? Ponerlo el titular de nuevo, Walter. ¿Quiénes se reunieron? Se reúne Santa Cruz, se reúne Yapacaní, se reúne parte del Alto, norte de Potosí. ¿Y saben qué? Oruro ha sido de alguna manera también está entrando con mucha fuerza el narcotráfico, el contrabando, y se comienza a ver en Oruro un despliegue económico impresionante. Pero el norte de Potosí es el lugar donde se hace hasta cocaína líquida. En el norte de Potosí no hay electricidad y funcionan motores estacionarios para que trabajen los hornos microondas, para que trabajen las lavadoras de ropa, de donde se hace ya sin la participación del pisador. Ahí se hace cocaína. Entonces no es casual esto, no es un juego. Esta es una lucha de poder. Es una lucha de poder. Estoy hablando de las zonas de influencia del narcotráfico.
estoy diciendo Yapacaní, estoy diciendo San Germán. Acuérdense cuando yo reclamaba y decía, hay narcotráfico en San Germán, hay 40, 100 pozas al día de cocaína, que están haciendo cocaína, que están pisando 100 pozas al día. Cada poza te daba 1 kilo de cocaína. Cada poza diario 1 kilo, 100 pozas, 100 kilos. Y Romero, corruptísimo, encubridor del narcotráfico, decía, Valverde exagera, señor Valverde exagera, no es así. Tanto los jodí que decidieron entrar en San Germán y de verdad yo estaba mintiendo. No eran 100. Pillaron 400 pozas de maceración trabajando al mismo tiempo. 400 kilos por día. En el pueblo de San Germán, 1 de cada 2 casas se dedicaba al narcotráfico. Era el lugar del país donde más lavadoras de ropa se consumían. Lavadora de ropa, ¿qué tiene que ver? Ya no alcanzaba, no la mano de obra, los pies de obra. Entonces, la lavadora de ropa la mezclan con los líquidos, le echan la hoja y la lavadora con su movimiento hace exactamente el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo que hace un pisador. Y los hornos microondas por montones en todas las casas. ¿Qué tiene que ver? El horno microondas es para secar la cocaína. Entonces, no nos vengan a decir que estamos exagerando, porque ya demostramos que no se exagera y que esto es producto de un estudio y que es un producto de muchas horas de estar ahí y de saber ser crítico con la situación. Están continuando con su trabajo ilícito y lo parapetan todo bajo el nombre de protestas democráticas que estamos pidiendo garantías para no sé cuánto. Se sirven de ellos los movimientos cocaleros, los capos, los líderes del narcotráfico, se sirven de los dirigentes y los dirigentes se sirven de los cocaleros. Tienen el mejor sistema de información de todo el mundo. Lo ha dicho, pero además está en los libros. Búsquenlos, está en los libros. Los propios cocaleros tenemos un sistema de información, sabemos cuándo vienen y cuándo no vienen. Y tenemos manera. El 11 del 2019 detectaron un cordón eléctrico con activación explosivas y bombas molotov con clavos. ¿Dónde? En